Muy bien, les damos a todos la bienvenida a esta súper entrevista que tenemos este día viernes con una invitada muy especial para nosotros, que es Claudia Alonso, y la tienen ya en su pantalla. Voy a presentar un poquito a Claudia, quizás ustedes no la conocen, yo la conozco hace muchos años. ¿Hace cuántos años nos conocemos, Claudita? 20, por lo menos, 20. Como muchos años atrás. Nos conocemos, pero la voy a presentar para usted. Bueno, ella es Claudia Alonso, ella es educadora de párvulos, también es educadora diferencial, y ella también es relatora educacional, es docente, y lo más importante de todo es mamá. Así que tiene mucha experiencia, tiene dos hermosos hijos, una hija y un hijo, la Catita y el Cristóbal, y un esposo maravilloso también, que ahí ahora está quedándose con los niños para cuidarlos mientras que nosotros estamos en esta entrevista. Así que vale oro ese hombre que tienes ahí. Muy bien. Esta entrevista, para ir ya al grano, esta mini charla que vamos a tener, trata sobre algo súper importante en estos tiempos de pandemia, y es que queremos entregarles a todos los papás que nos están mirando, y si no eres papá, quizás eres el cuidador de algún niño o niña, y queremos entregarte las herramientas necesarias. ¿Para qué cosa? Para que en estos tiempos de pandemia no enloquezcas, sino que estés calmado y sepas que Dios está contigo, y queremos capacitarte un poco, lo que podemos ayudarte, y por eso tenemos acá a nuestra experta, ¿cierto?, a Claudita, y queremos partir preguntándote algo bien puntual, Claudia, que es, ¿cuáles son los principales cambios que nosotros hemos experimentado como familia este último tiempo de esta pandemia que se nos ha venido encima? Porque todos hemos experimentado cambios, como es la palabra lema de la iglesia, hemos experimentado muchos cambios. ¿Cuáles son esos cambios que ha ocurrido en las familias a consecuencia del coronavirus, que tú ves? Exacto. Bueno, sin duda que en estos últimos 4 meses, ¿verdad?, la sociedad entera ha sufrido grandes cambios, ¿verdad? Y sin duda la familia se ha visto severamente afectada con estos cambios que también hemos sufrido como familia, ¿cierto? En tan pocos meses han pasado tantas cosas. Si nosotros miramos hacia hace 4 meses, ¿verdad?, en marzo, ¿verdad?, las primeras semanas de marzo estábamos profundamente tranquilos, estables, haciendo nuestras vidas, ¿verdad?, creyendo que estaba todo bajo control, ¿verdad? Y de pronto, de un día para otro, todo cambia, un cambio repentino, abrupto, un cambio que no buscamos, que no esperábamos, ¿verdad?, que no atisbábamos, pero ni en nuestros mejores sueños o pesadillas, ¿cierto? Entonces, de pronto, a causa de la pandemia mundial del coronavirus, ¿verdad?, pasamos de la seguridad y las certezas a la incertidumbre y a la vulnerabilidad. Y de pronto vimos que se cerraron, ¿verdad?, las escuelas, las universidades, las iglesias y todos aquellos lugares a los cuales diariamente salíamos de nuestra casa para ir allí, ¿verdad? Y de un día para otro, lo más increíble, ¿verdad?, algo nunca antes vivido, de un día para otro pasamos a estar 24/7 en nuestros hogares, ¿ya? Porque entendimos claramente que la mejor medida de prevención era quedarnos en casa para protegernos y para proteger a los demás, ¿cierto? Entonces, sin duda que en este contexto, porque este es el contexto, ¿cierto? Porque nosotros queremos hablar de herramientas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero también tenemos que entender el contexto por el cual llegamos a que es una situación excepcional, nunca antes vivida, ¿cierto? Nunca antes conocida. Jamás. Yo nunca pensé que iba a vivir una pandemia. El otro día le decía a alguien, jamás imaginé que en mi vida iba a atravesar esto. Exactamente, ¿verdad? Nadie lo imaginó, ¿cierto? Entonces, de un día para otro empezamos a vivir una situación sumamente excepcional, que es la de pasar 24 horas juntos, ¿verdad? Entonces, muchos padres por primera vez comenzamos y experimentamos el vivir largas jornadas con nuestros hijos, y no solamente como cuidadores, sino que además como educadores de nuestros hijos, y no solamente como cuidadores, como educadores, sino que al mismo tiempo tuvimos que empezar a compatibilizar, ¿cierto?, el trabajo a distancia, ¿cierto?, el teletrabajo, y además de eso, las responsabilidades propias del hogar. ¿Ya? Entonces, bueno, en otros casos, algunos padres también tienen que asistir a sus trabajos presenciales, y cuando termina la jornada laboral, ¿verdad?, que eso es aún más
aún más pesado, ¿verdad? Llegar a casa para ser educadores de sus hijos, para ser cuidadores de sus hijos, muchas veces para seguir realizando trabajos y para además las labores del hogar. Entonces, claro, claramente... Súmale ahí a los papás que trabajan, súmale lo agotador que es estar fuera, con el sentimiento de que te vas a contagiar o no, y más encima tener que desinfectarte entero, y después ir a ver a tus hijos, y realmente es muy estresante eso. Entonces, en estos cambios, Claudita, que ha traído toda esta situación de la pandemia, ¿cuáles son las consecuencias de esos cambios que están en las familias? Bueno, sin duda que estos cambios, ¿verdad?, que nos ha tocado, hemos buscado, ¿verdad?, han tenido tremendas consecuencias en las dinámicas de las familias, ¿verdad? Sí. Y bueno, las experiencias en cada familia son sumamente variadas, pero hay elementos en común. Entonces, bueno, por ejemplo, para muchas familias la experiencia de estar juntos se ha transformado en una verdadera odisea, en un verdadero desafío. Ya otras familias se han redescubierto y los miembros de la familia por primera vez se están vinculando a un nivel mucho más profundo. Totalmente. Que no conocían ese nivel de conexión padres con hijos. Y para otras familias también se ha transformado definitivamente en una crisis y que a pesar de ello están esforzándose por salir adelante en medio de estos grandes cambios y en medio de este contexto. Entonces, aquí hay algo que, a pesar de que las experiencias familiares puedan ser diversas, hay un elemento en común, y es que la familia en general está viviendo tiempos complejos a nivel emocional, ¿ya? Porque obviamente que estamos frente a una crisis sanitaria, que como decíamos, sin precedentes, ¿verdad? Nunca habíamos vivido algo así, y esta crisis sanitaria conlleva también una crisis social y por ende también una crisis en la familia, inevitablemente, ¿cierto? Entonces, estamos como familia, todas las familias, en una situación de mucha incertidumbre respecto del futuro, no sabemos qué va a pasar mañana y tampoco tenemos el control de lo que va a pasar mañana. Estábamos acostumbrados como a tener el control, ¿verdad? Pero ahora estábamos, el control, ¿verdad? Y donde hay miedos, ojo, hay mucho miedo, que son miedos válidos, miedo al contagio, como decías tú, a la pérdida del trabajo, de la estabilidad económica, a la pérdida de algún ser querido, etcétera, ¿ya? Entonces, por ese lado tenemos ese aspecto emocional y por otro lado también tenemos que nuestras casas en sí, estructuralmente, han pasado a ser un lugar multifuncional, ¿ya? Es decir, y creo que todos sabemos a lo que nos referimos, ¿cierto? O sea, un lugar multifuncional en donde en definitiva pasa a ser un centro de operaciones diverso, en donde, por ejemplo, el living de la casa lo hemos adaptado como sala de clase, lo hemos adaptado como oficina para realizar teletrabajo, lo usamos para comer, lo usamos como gimnasio, ¿verdad? Lo usamos como sala de arte con los niños, lo usamos como sala de juego, etcétera, ¿cierto? Entonces, sin duda que en este contexto, porque este es el contexto que estamos viviendo, ¿cierto? Hay una tremenda carga psicológica sobre los padres, que tenemos que reconocerla con calma, ¿ya? Y evidentemente que frente a toda esta realidad que estamos viviendo, muchos padres podemos llegar a sentirnos sobrepasados por la magnitud de este desafío, ¿ya? Porque hay que reconocer un tremendo desafío en realidad. Sí. Exacto, porque involucra, ¿cierto?, estar en casa educando a los hijos, no solamente cuidándolos, como decía al principio, sino que además educándolos, ¿cierto? Realizando el teletrabajo, realizando las labores propias del hogar, ¿verdad? Y todo esto bajo una situación de incertidumbre mundial, ¿verdad? De temor, etcétera. Y bueno, y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, esta es la realidad, y en este contexto debemos seguir trabajando y debemos seguir educando a nuestros hijos. Entonces... Exactamente. ¿Cierto? Y entonces, más o menos vemos el panorama general como tú nos dices, y que ha traído estos cambios que tú dices, la dinámica familiar, estos cambios emocionales también, estos cambios de espacio, del lugar que se transforma en nuestra casa, y ¿cuáles serían las claves entonces para nosotros poder enfrentar esos cambios en esta dinámica familiar que tú estás hablando? ¿Cuáles serían esas claves? Claro, mira, acá yo diría dos elementos fundamentales. Y la primera es reconocer... Tomen nota todos, por favor, todos elementos fundamentales. Claro, lo primero, Andrea, es que tenemos que reconocer que somos padres o cuidadores cuidando en pandemia, ya que estamos en una situación
excepcional, que esto no es la normalidad. Sí. Estamos en una situación de incertidumbre, estamos en una situación de temor, y eso va a hacer que inevitablemente, pero que inevitablemente como padres nos vamos a equivocar, nos vamos a estresar, vamos a perder la paciencia, vamos a tener que ser compasivos con nosotros mismos si nos equivocamos, ¿verdad? Vamos a tener que tener misericordia con nosotros mismos. Sí, totalmente. Y en este tiempo, fíjate que, como bien hemos conversado fuera de cámara, hemos conversado con distintos padres, ¿verdad? Este es un tiempo de mucha culpa también, de muchas emociones de culpa, y hoy más que nunca tenemos que tener que soltar esta culpa, porque fíjate que el ser madre, el ser padre, la crianza en general, nunca ha sido fácil, nunca, la historia de la humanidad jamás ha sido fácil, y esa es la verdad, pero menos ahora que estamos 24/7 con nuestros hijos e hijas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera necesitamos soltar esta culpa para estar bien, y estando bien, poder apoyar bien a nuestros niños y niñas. ¿Ya? Exacto. Sí, sí. Disculpa entonces, que te interrumpa un poquito, Claudita, perdón, que es súper importante eso que tú dices, porque el hecho de reconocer, como tú dices, que somos cuidadores en medio de una pandemia, colocarle un título así, en medio de una pandemia, no una situación normal, como tú dices, yo creo que hace que muchos papás tengan calma en su corazón. O sea, el nivel de exigencia que están teniendo ellos ahora es bastante alto. Y se me viene a la mente un pasaje de la Biblia, ahí en Lucas, cuando María y José llevan a Jesús, cuando cumplía los 12 años, lo llevan a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y dice la Biblia que ellos iban todos los años para allá, para la fiesta. Entonces conocían el camino, conocían la rutina, conocían todo, pero cuando llevan a Jesús a los 12 años, ¿qué pasa? Se pierde. Me imagino la culpabilidad de María y de José al perder a Jesús ahí en medio de la multitud. Y a María le pasó con Jesús, o sea, el Hijo de Dios. Entonces, quizás nosotros en tiempos de pandemia, simples mortales, de repente nos culpamos de tantas cosas, pero tenemos que entender eso que tú dices. O sea, eso es una clave muy grande, entender de que los papás son cuidadores en medio de esta pandemia y tienen que sacar afuera la culpabilidad, porque no todos los papás quizás estudiaron algo relacionado con la educación, tienen trabajos nada que ver, entonces sacarse esa culpabilidad. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva y bajo este contexto que estamos viviendo, es súper importante que no pretendamos ser perfectos. Entonces, en la medida en que comprendemos que no estamos llamados a ser perfectos, la culpa cae como mantequilla, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener súper claro, o sea, no pretendamos ser perfectos, ¿sí? Si la crianza nunca ha sido fácil, menos ahora, entonces no nos maltratemos a nosotros mismos queriendo ser perfectos, ¿ya? Entonces, obviamente que, por ejemplo, si somos impacientes, que eso es algo que va a pasar, como les decía al principio, tendremos que pedir perdón a nuestros hijos, tendremos que esforzarnos por ser más pacientes, pero no pretendamos ser perfectos, ¿cierto? No pretendamos convertirnos en unos super papás. No es el momento de ser unos super papás, por ejemplo, tratando de abarcarlo todo, o hacer todo aquello que hacíamos en tiempos normales, que a lo mejor algunas personas sí eran super papás en tiempos normales. Entonces, lo primero es tener claridad de que no somos padres perfectos, ni madres perfectos, sino que en definitiva somos madres y padres reales, que se cansan, que ríen, que juegan, que pierden la paciencia, pero que al otro día vuelven a intentarlo con todo y más amor. Y eso es súper importante. Entonces, para ser perfectos, ni tampoco, ojo, para que los niños estén siempre súper acompañados o súper estimulados todo el día, ¿ya? O sea, no podemos ser los padres perfectos, los trabajadores perfectos, y al mismo tiempo tener la casa reluciente o estar cocinando cosas elaboradas, ¿cierto? Claro. Exactamente, entonces, y lo otro es que tener en que las cosas van a resultar bien, y hay otros en que simplemente las cosas no van a resultar como esperábamos, ¿ya? Y este es el contexto, y debemos aceptarlo, y seguir trabajando y educando a nuestros hijos reconociendo estos elementos. Entonces, bueno, eso en primer lugar, ¿cierto? Y en segundo lugar, que ojo, que también hay que ser realistas, o sea, lo segundo es reconocer que es muy posible que las circunstancias que estamos no cambien a corto plazo, ¿ya? Totalmente. Pero ojo, porque no podemos esperar aquí eternamente ni quedarnos paralizados hasta que todo termine, sino que, en definitiva, reconocer que esto es probable que no cambie a corto plazo, ¿verdad?
pero ojo, porque nosotros sí podemos cambiar en medio de las circunstancias, y ese es el llamado. Necesitamos urgentemente cambiar en medio de estas circunstancias y adaptarnos de alguna manera, ¿verdad? Y buscar recursos que nos ayuden a vivir bien en este tiempo. Es súper importante destacar que las experiencias que los niños tengan en este tiempo va a depender mucho, ojo, de cómo los padres o cuidadores vivamos esta etapa, porque en definitiva es lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros la vivimos con mucho estrés, nuestros hijos también la van a vivir con mucho estrés. Claro. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos elementos igual. Esta situación la podemos ver como una crisis o como una oportunidad. Entonces, yo la verdad, y mi invitación es a mirar esta crisis sanitaria. En definitiva, nos está regalando la oportunidad de estar mucho tiempo con nuestras familias, ¿cierto? La posibilidad de conectarnos con nuestros hijos de manera muy profunda. ¿Cuántas veces deseamos, verdad, tener fin de semana más largos o que trabajar menos horario, verdad, para estar todos juntos mirándonos a la cara, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí estamos, ¿cierto? Con una tremenda oportunidad. Entonces, lo importante también es que esta crisis va a pasar, ¿cierto? Y cuando nuestros hijos crezcan y esto pase, ellos van a recordar este tiempo de acuerdo a cómo nosotros en definitiva abordamos esta crisis, ¿cierto? Qué importante eso, sí. Totalmente. Entonces, claro, entonces, bajo todos estos cambios que hemos tenido que vivir, es súper importante que nosotros aceptemos que no podemos cambiar las circunstancias, pero que sí tenemos el poder en definitiva, si lo queremos, de poder cambiar nosotros en medio de las circunstancias, ¿ya? Sí. Y para eso, a lo mejor vamos a tener que hacer cosas que nunca hemos hecho, ¿ya? Vamos a tener que romper un poco los paradigmas, vamos a tener que un poco desaprender y aprender cosas nuevas para poder sobrevivir, como decías tú al principio, y sin morir en el intento, ¿verdad? Entonces, claramente, o sea, la idea es que este periodo de la vida podamos transformarlo en algo lindo, en algo grato, pensando en nuestros hijos, ¿verdad? Y en nosotros mismos también. Sí, qué importante entonces lo que mencionas, que decías que primero, que me encantó eso de reconocer de que no hay superpapás acá en medio de la pandemia, hay papás comunes y corrientes llenos de errores, llenos de errores, pero entender eso primeramente, que son padres o cuidadores en medio de una situación irregular de la vida, en medio de una pandemia. Y lo segundo que mencionabas es que quizás las circunstancias no vayan a cambiar, y lo más probable es que no cambien en mucho tiempo, pero tener el enfoque de que nosotros sí podemos cambiar en medio de aquellas circunstancias, y con Dios podemos hacerlo. Cuesta, pero es posible, lo que tú decías. Tenemos que desaprender para volver a aprender cosas. Y entonces, Claudita, cuéntame un poco. En este contexto, ¿cierto?, que hemos estado conversando, ¿qué herramientas o qué estrategias tú podrías quizás mencionar para que nosotros podamos implementarlas en medio de esta crisis que estamos teniendo, implementarlas con nuestros hijos? ¿Cómo nos podrías ayudar con eso? Ya, mira, acá hay algo súper clave, súper importante, que es las llamadas rutinas. O sea, acá definitivamente una de las estrategias que más en realidad podrían ayudarnos es establecer rutinas. Vamos a ir desarrollando este tema de las rutinas punto por punto. Sí. Pero primero que nada quiero decir que ¿cuál es el beneficio de tener una rutina? Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Fíjense que el establecer una rutina tiene una amplia multitud de beneficios. Primero, incentiva hábitos de organización, ¿ya? Aumenta y favorece el desarrollo de la autonomía de nuestros niños. Y algo muy importante, fíjate que las rutinas generan seguridad y estabilidad en nuestros niños y niñas, ¿ya? También la rutina favorece un ambiente de tranquilidad en el contexto familiar, ¿ya? Y ojo, porque transforma el ambiente también en un lugar predecible. Es decir, el niño sabe al levantarse lo que va a hacer y lo que va a hacer después, y hay una rutina tentativa, no rígida, pero tentativa. Y esto es muy importante porque hace que los niveles de incertidumbre y ansiedad de los niños bajen muchísimo. Es decir, y esto en educación, tú que eres educadora diferencial igual soy educadora de párvulo diferencial, nosotros en educación, por eso que en educación los colegios, los jardines tenemos rutinas. ¿Por qué? Porque las rutinas le ayudan a los niños para sentirse seguros y tranquilos. Y eso es súper importante.
sea, la rutina le da seguridad y le da tranquilidad al niño, y esto es muy importante que los papás sepan. La rutina no es por un tema, o sea, básicamente tiene un propósito, y es que la rutina le da seguridad y le da tranquilidad al niño. Baja los niveles de ansiedad, ¿verdad? El niño hace que se sienta seguro, baja los niveles de incertidumbre y ansiedad a los niños, ¿ya? Y esto hace, le permite al niño, igual le da las herramientas para que se pueda autorregular porque se siente seguro. Y un niño que se siente seguro se autorregula, ¿ya? Entonces, en definitiva, una rutina nos ayuda, ¿cierto?, a organizarnos, a estructurarnos, ¿verdad?, en pos del bienestar del niño, pero ojo, también en pos de todos los integrantes de la familia, es decir, beneficia la dinámica familiar completa, ¿ya? Absolutamente. ¿Cierto que sí? Porque ¿ya? Y en el caos hay incertidumbre, no hay seguridad, los niveles de ansiedad se disparan, etc. Ahora, no se trata de cualquier rutina, veamos algunas características de la rutina, Andrea. Entonces, para que la rutina sea funcional, quiere decir que para que la rutina funcione, ¿cierto? Y sea funcional, como lo dice su nombre, esta rutina diaria tiene que establecer determinados tiempos. Por ejemplo, los tiempos de alimentación, los tiempos de higiene, de sueño, ¿verdad? O sea, no se trata de acostarse a la hora que queramos, en fin, tienen que haber tiempos para el aprendizaje, tienen que haber tiempos para las tareas escolares, tienen que haber tiempo para conectarnos en familia, a través de juegos, a través de actividades deportivas o actividades psicomotrices, etc. También tienen que haber actividades para el juego libre, ¿verdad? Sí. Y ojo que hoy día vamos a hablar de dos conceptos súper importantes que son los llamados espacios de calma y los espacios de colaboración, que en estos tiempos son fundamentales, ¿ya? Entonces, ahora, cuando nosotros estamos en una rutina, también tenemos que establecer horarios, ¿verdad? Ciertamente. O sea, una rutina sin horario no es rutina. Estos horarios, claro, tienen que ser, estos horarios pueden ser flexibles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estos horarios pueden ser en horas específicas determinadas o también pueden ser en rangos de horario. Por ejemplo, el día nosotros decimos, por ejemplo, vamos a tomar desayuno a las 9 de la mañana. O vamos a tomar desayuno, ya, para ser más flexibles, en un rango de 9 a 10, ¿cierto? Va a depender, en definitiva, de la disponibilidad, de tiempo y de las dinámicas de cada familia, que las familias somos diversas, ¿verdad? Entonces, va a depender de la familia, pero sí que haya un horario o específico o un rango de horario, ¿ya? Tentativo. Exacto, pero ¿qué pasa si yo no establezco un horario, por ejemplo, para algo tan básico que es el desayuno, ¿cierto? Entonces, la interpretación de los hijos, ya sean niños o incluso, ojo, adolescentes, ¿cierto? La interpretación que ellos hacen es que si no hay un horario, yo me puedo levantar a la hora que quiera, yo puedo comer a la hora que quiera, yo puedo estar todo el día en pijama, si no siento que no quiero hacer las tareas, no las hago, si quiero puedo estar viendo todo el día tele, ¿cierto? Porque no hay una rutina, ¿ya? Entonces, ahora, ojo, porque nos guste o no nos guste, la realidad es que nuestros niños no están de vacaciones, ¿ya? Y eso es súper importante. No están quizás ellos, es algo que ellos sí sienten de alguna manera, porque como no están con su rutina de los colegios, piensan automáticamente, cambian el chip y dicen, no colegio, tiempo libre, vacaciones. Exacto. Entonces, pero ¿sabes qué? Que esta sensación de vivir eternamente en vacaciones es confuso para los niños, ¿ah? Totalmente, me imagino. Sí. Claro, entonces, si no establecemos una rutina tentativa, nuestros niños en definitiva lo que perciben es caos y desorden. Quizás no lo verbalizan, ¿ya? Lo vemos en sus actitudes finalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas actitudes? Porque en definitiva, si no hay rutina, ¿qué es lo que sucede? Que el niño percibe que hay caos, ¿cierto? Es confuso para él, entonces percibe este desorden y rápidamente comienzan los conflictos de relaciones entre los miembros de la familia, ¿ya? ¿Por qué? Y que se hacen evidentes en el cotidiano vivir, porque no hay normas, no hay rutina, no hay horarios, etc. Entonces, por ejemplo, cuando un papá, una mamá, un cuidador, ¿cierto?, quiere hacer una tarea con los niños, pero no tenemos una rutina, entonces el papá llega del trabajo, o a media tarde, o en la mañana, o termina de hacer sus quehaceres, y dice, se acuerda que tiene que hacerle, la culpa, hagamos una tarea, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un horario definido, sino que al papá en algún momento se le ocurrió porque bajó el sentido de responsabilidad. Improvisó. Vamos a hacer la tarea. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate a ese niño o niña o adolescente. ¿Qué es lo que está haciendo? De seguro
¿Va a estar jugando o va a estar viendo televisión? Entonces el papá va y le dice, vamos a hacer la tarea, que es lo que se genera un quiebre en el niño o niña, ¿cierto? Porque tú lo estás sacando abruptamente de su zona de comodidad. ¿Y por qué en este momento percibe el niño y el niño no quiere y empieza la lucha? Entonces aquí empieza una discusión, porque el niño no quiere, porque el niño está viendo monito, ¿verdad? O está viendo su serie, etcétera. Y el papá, por otro lado, dice que este es el único tiempo libre. Discusión, y es lo que pasa. Y es la realidad, ¿ya? Entonces, puede que definitivamente se niegue, o que lo haga de mala gana, ¿verdad? Con mala actitud, los padres terminan alterándose, porque esta es la realidad de la familia, ya terminan regañando, ¿verdad? Muchas veces se puede caer en decir cosas que no queremos decir, ¿cierto? Que a lo mejor van a herir a nuestros niños, ¿verdad? Y al final vamos a convertir esta experiencia de aprendizaje en una experiencia que definitivamente va a alejar al niño en relación a su disposición al aprendizaje. Porque tú sabes que las emociones son súper importantes en el aprendizaje, o sea, emociones positivas abren puertas hacia el aprendizaje, emociones negativas. Entonces, bueno, ¿es importante una rutina? Sí, claramente que sí, ¿cierto? Ya nos queda súper claro que favorece un ambiente de tranquilidad. ¿Por qué? Porque el niño sabe que a tal hora va a venir tal cosa. Entonces, no hay lucha de por medio, lo acepta, ¿te das cuenta? Entonces, transforma el ambiente del hogar en un lugar predecible. ¿Te das cuenta? En donde los niveles de ansiedad e incertidumbre están casi a la raya. Entonces, dime. Yo me imagino muchas veces que hay papás, hay mamás, hay personas que no les gusta mucho la palabra esta rutina. Piensan que es como antinatural quizás, o como que hay que dejar a los niños ser libres solamente, pero me pongo en la situación de uno como adulto, cuando uno no tiene una rutina establecida. Por ejemplo, si a ti te dicen, ¿dónde vas a ir hoy día? Y no sé, ahí vamos a ver, vamos a salir en el auto, vamos a ver, y uno dice, pero, o sea, ¿cómo? Exactamente. En cambio, si uno dice, mira, vas a ir a Concepción, vas a ir a Talcahuano, vas a ir a Hualpén, por lo menos tienes una ruta establecida que no es rígida, pero... ¿Cómo? Y más si vas con un mapa en la mano, te va a dar mucha más seguridad y tranquilidad. Exactamente. Entonces tú tienes un punto de llegada, una meta, te puedes ir por muchos caminos, pero tienes una meta. Entonces pienso que si para uno como adulto te aliviana un poquitito esa sensación de incertidumbre, más para un niño, evidentemente. Aún más, exactamente. Entonces, Claudita, una pregunta, ¿cuáles serían estos criterios para tener una rutina, para establecerla? Ya mira, lo primero es que una rutina, cuando nosotros establecemos una rutina, la idea es que esta rutina quede por escrita, ¿ya? Porque si no, las ideas se las lleva el viento. O sea, lo ideal es que, por ejemplo, los fines de semana nos juntemos con los niños y en consenso, ¿cierto? Conversemos, les expliquemos. Es muy importante, sí. Claro, por ejemplo, lo que tú decías, juntarte con el niño y explicarle, no que tú la hagas y que después se la impongas, sino que conversarlo. Claro. Exactamente, conversarlo y tomar y recoger las necesidades de los niños dependiendo de la edad también. Entonces, en una rutina, en este tiempo, es fundamental que, por ejemplo, de lunes a viernes, en un horario determinado, haya un tiempo para las tareas escolares, ¿ya? Pero también que, por ejemplo, si los niños quieren tener un tiempo en familia, digamos, ya, por ejemplo, según la disponibilidad de los papás, el día sábado vamos a ver una película en familia y nos vamos a sentar todos a ver en familia y vamos a comer una cosita rica y vamos a tener un tiempo en familia, ¿te das cuenta? O, por ejemplo, si vamos a tener un tiempo de deporte, etcétera, ¿ya? Pero mira, más allá de todo lo que establezcamos en esta rutina, que donde son tentativas y que la hagamos, por ejemplo, de lunes a domingo, por semana, porque acá en este tiempo hay que planificarse a corto plazo, ¿ya? Súper importante el criterio de la flexibilidad, ¿cierto? Tomando lo que tú decías delante, que puede ser una rígida, una rutina, pero no, esta es una rutina bastante especial, tiene que tener el criterio de la flexibilidad. Es decir, ¿cierto? Tiene que incorporar y recoger las opiniones y las valoraciones de los propios hijos, ¿verdad? Y también tenemos que adoptarlo con un criterio de flexibilidad para irnos ajustando día a día a esta rutina. Entonces, hay que explicarles por qué es importante una rutina, por qué hacemos esto, ¿cierto? Y ojo, que esto no significa recargarse con miles de actividades, ¿ya? Claro. Entonces, es súper importante lo que tú didices, Claudita, porque yo veo de repente que los papás caen en el error de que dicen, establecen una rutina y se hacen un calendario con sticker, y que está súper buena la idea, pero lo llenan de actividades muchas veces.
Entonces, claro, tenemos que tener expectativas realistas, ¿verdad? De que Claro. muchas veces los tiempos son súper limitados. Entonces, Mm. no significa recargarse de actividades, ¿ya? Y lo otro es que, por ejemplo, si no terminamos, por ejemplo, lo que teníamos propuesto, tampoco sentirnos culpables, ¿ya? Sino que por ejemplo, no pudimos terminar hoy, quizás, bueno, no pudimos y lo dejamos para mañana. Y no hay Claro. problema, y está bien, y mirarlo con esa mirada, ¿ya? Y Mm. lo otro, por ejemplo, a lo mejor teníamos una rutina súper linda para hoy, pero resulta que a lo mejor la mamá está extremadamente, o el papá extremadamente cansado este día, Cansado. o están con más carga laboral de lo normal, o simplemente no se sienten bien y no pudieron ayudar ese día con las tareas, o no se pudo cumplir parte de la rutina, o a lo mejor no hicimos nada de la rutina. No Sí, importa, igual está bien, mañana va a ser otro día y mañana lo intentaremos con todo y más de nuevo. Y a eso nos sí. referimos con la flexibilidad y sin culparnos ni a los niños, ni sentirnos culpables a nosotros, sino que asumirlo con naturalidad, en definitiva. ¿Ya? Bien, excelente. Entonces, un criterio súper importante para establecer una rutina, como decías tú, es la Flexibilidad. flexibilidad. No creer que la Exacto. palabra rutina sea algo rígido, sino que sea flexible. Pueden pasar miles de cosas en el camino y tenemos que ser flexibles ante aquello. Exacto. Tenemos que abrirnos al cambio también de nuestras propias rutinas. Y dentro de Exacto. esta rutina que tú mencionabas, Claudita, tú decías que habían tiempos para conectarnos en familia y tiempos también de juegos libres. Alguien quizás Exacto. no sabe la diferencia entre ambos. ¿Nos podrías explicar eso? Exacto. Sí, claro, mira, esto es súper importante que esté dentro de una rutina. Yo creo que, por ejemplo, el tiempo de conexión en familia es fundamental. Para conectarnos en familia son básicamente estos tiempos que destinamos de manera totalmente intencionada, ¿cierto?, para realizar Mm. actividades, ojo, podamos disfrutarlas y nos nutran, nos alegren y nos relajen a ambos, ¿ya? Mm. Por ejemplo, a veces yo he escuchado a mamás que dicen, no, a mí no me gusta ver películas infantiles, por ejemplo, ¿ya? Y además que los niños tienen esta tendencia que pueden ver, no sé, una película 10 veces y la como si fuera por primera vez y los papás no queremos eso, ¿te das cuenta? Entonces, como dice, Sí. ¿me entiendes? Entonces, el tiempo de conexión en familia es algo que nosotros destinemos en forma intencional, pero ojo, que busquemos una actividad que nutra tanto a los niños como a nosotros los padres. Entonces, si vamos a ver una película, busquemos una película que nos guste a todos, ¿verdad? Sí. Que nos deje a O todos si no, contentos. los papás van a cometer el error de estar con mal genio viendo la película, o que cuando la película Exacto. termine vas a quizás, no vas a tratar bien a tus hijos, te vas a murrar hasta con el perro, con el gato, con el vecino. Claro, claro, va a estar enojada ahí sentado al lado viendo la película, claro. Entonces, ese también puede ser algo, por ejemplo, no solamente sino que puede ser un juego de mesa que a lo mejor a ambos les gusta, ¿cierto? A veces hay juegos de mesas que nos gustan en niños y adultos, ¿cierto? O realizar alguna manualidad juntos, o hacer ejercicio juntos, o bailar, o realizar algún deporte, que podemos encontrar estas rutinas en YouTube, o sea, no necesitamos ser especialistas, hoy día tenemos tutorial para principiantes para todo, ¿verdad? Y por Totalmente, sí. ejemplo, claro, por ejemplo, si hacer deporte es súper bueno hacerlo con los niños, es extremadamente bueno, o sea, obviamente que los niños son desordenados, son dispersos, seguramente se van a estar moviendo, se van a estar riendo, y eso es súper normal. Y bueno, la idea acá de hacer un ejercicio en familia no es quedar regio, ¿cierto? Sino que la idea es divertirse, la idea es relajarse, Mm. la idea es disfrutarlo, ¿ya? Mm. Entonces, Mm. también podemos hacer deporte, a lo mejor, no sé, a lo mejor antes nos gustaba ir al gimnasio, ahora como que no podríamos concebir como cómo va a estar haciendo ejercicio con mis niños, ¿me entiendes? Mm. Pero Mm. estamos pensando en la salud mental, Sí, emocional de todos, ¿cierto? De todos, no sí. solamente de los niños, sino que también de nosotros los padres. Mm. Entonces, no necesitamos ser expertos en ninguna de estas actividades, ¿cierto? Porque hoy día tenemos mucha información ahí que podemos encontrar en YouTube, muchas rutinas, ¿cierto? Entonces, Mm. la idea es que, súper importante, un elemento clave de estos tiempos de conexión en familia es la calidad del tiempo, no la cantidad, ¿cierto? Siempre hemos escuchado esto de que la cantidad no es tan importante. Y efectivamente, lo importante es la calidad de este tiempo, ¿verdad? Mm. ¿Qué tanto logramos conectarnos con nuestros niños en estos tiempos? Entonces, para poder conectarnos con nuestros niños, lógicamente que en estos tiempos tenemos que desconectarnos del celular, en primer lugar. O sea, tenemos que desconectarnos del WhatsApp, de las redes sociales, y tenemos que enfocarnos en disfrutar y en acompañar desde el amor. ¿Te das cuenta que este Mm. sea un tiempo de contención,
que este sea un tiempo de vínculo con nuestros niños. Ese es el objetivo. No que arregio no haciendo ejercicio, por ejemplo, no que la comida quede extremadamente rica, sino que compartir, aprender de los unos con los otros, ¿ya? Sí. Es un momento en que los niños se van a sentir seguros, amados, contenidos, en donde en definitiva vamos a nutrir el corazón de nuestros hijos. Y yo te puedo asegurar que un niño nutrido emocionalmente, contenido, segurizado, va a terminar esta actividad de tiempo en familia, de conexión en familia, y va a salir a jugar feliz, ¿ya? Entonces, ahora, siguiendo con el tema, ¿cierto? ¿Cuáles son los tiempos de juegos libres? Precisamente como dice su nombre, ¿cierto? Son aquellos tiempos donde los niños y niñas simplemente juegan. El juego sabemos que es la actividad natural de los niños, ¿cierto? Y cuando hablamos de juego nos referimos a esta actividad que es creada por ellos mismos, en donde no intervienen los padres. Okay. ¿Ya? Los niños deben aprender a jugar en forma autónoma desde pequeños, ya sea con su hermanito, y si no tiene hermanito, el niño necesita aprender a jugar solito también. O sea, aquí también quiero quitarle como un poco la mochila a los papás, que en este tiempo algunos creen que tienen que estar todo el día haciendo cosas con sus hijos, y no es así, eso no es sano. ¿Ya? Ahora, es natural para los niños más pequeños, obviamente, manifestar esta necesidad de atención permanente de los padres, ¿verdad? Especialmente cuando son más pequeños, ¿ya? Pero, ojo. Cuando son más pequeños, ¿cómo qué edad te refieres, Claudita, de que necesitan esa atención de los papás? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que se cortó. ¿De qué edad te refieres más o menos cuando dices que los niños necesitan esta autonomía para jugar, también aprender a jugar solitos, no solo con los papás, pero los niños de repente requieren esa atención de los papás, entonces están siempre cuando juegan mostrándole al papá el juguete, involucrando de alguna manera al papá? ¿Hasta qué edad más o menos? O sea, no ¿desde qué edad? Pero mira, ¿desde qué edad comienza a ser un poquito más autónomo? Mira, yo diría que desde los 3 años uno tiene que empezar a desarrollar autonomía en los niños. ¿Cuál es la labor de los padres? Acompañar. ¿Te das cuenta? No quiere decir que uno los va a dejar jugando solo, sino que lo que uno hace es un acompañamiento. ¿Te das cuenta? Pero el niño necesita enfrentarse, por ejemplo, al aburrimiento. Porque en el aburrimiento, si nosotros estamos haciendo actividades todo el día con él, el niño no se va a enfrentar al aburrimiento. Y es precisamente en esta instancia de aburrimiento en que los niños desarrollan su imaginación y creatividad. Sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Además de acompañar, disponer del escenario, crear el escenario en el cual el niño tenga los recursos, por ejemplo, para jugar, ya que tenga algunos materiales didácticos, también puede tener algunos materiales desechables. Hoy en día estamos utilizando, yo con mis niños estoy utilizando mucho el rollo confort, por ejemplo, todos los juntos, porque hacemos de todo, o sea, hacemos mariposas, hacemos portalápices, hacemos todo lo que no se lo venga a la mente con algo tan simple como un papel de rollo confort, ¿me entiendes? Entonces, la labor de los padres, insisto, es acompañar en estos tiempos de juegos libres, es acompañar, pero también de proveer de ciertos elementos para que el niño pueda echar a volar su imaginación y crear. O sea, un niño cuando está en este momento de espacio de aburrimiento, ¿cierto? Puede tomar hasta una piedra y empezar a jugar con ella y crear un juego, el llamado juego simbólico, ¿cierto? Entonces, eso también tenemos que proveer de estos tiempos, ¿ya? Y ese sería el juego libre, que el niño tiene, y ya a medida que crece, por ejemplo, si ya el niño tiene 5, 6, 7 años, evidentemente que ya a esa edad ya tiene que tener desarrollada esta autonomía también en sus juegos libres y darse cuenta de que hay tiempos para todo. Sí, entonces entendemos esta diferencia que tú decías de los tiempos estos en familia, pero también están estos otros, como decías, tiempos de juegos libres, que son aquellos juegos sencillamente, como decías, donde los niños juegan. Dejarlos solos que jueguen. Quizás mediar de alguna manera, como tú dices, creándole el contexto, observando, pero no estar 100% ahí con los niños, dejar que se desarrollen ellos en su juego. Qué importante. Entonces, dentro de esta rutina que mencionabas, el tiempo para abordar las tareas escolares, que muchos papás les temen a estas tareas escolares. En este contexto súper particular del monstruo de las tareas escolares, ¿qué herramientas o qué orientaciones nos pueden servir para brindar ayuda a los niños en este tiempo? Oye, qué increíble, porque yo creo que quizá yo diría que esta es el área más compleja. Es que es el verdadero desafío. Sí, es total, un total desafío, de verdad. Yo creo que es el área más compleja que nosotros como familia estamos viviendo, el tema de la educación, ¿ya? Entonces, pero bueno,
primero reconocer que es un tema súper complejo, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Que reconozcamos que hay algunas cosas que son complejas, lo digo así abiertamente porque a veces hay familias que creen que les pasa a ellos nomás, ¿ya? Hay papás que creen que no, que son sus hijos los problemas, en realidad no, estamos todos en las mismas, entonces estamos todos viviendo las mismas crisis, los mismos desafíos, y está todo dentro de lo normal, o sea, es súper válido todo lo que está pasando en definitiva. Que nos cueste abordar el área educativa es súper normal, ¿ya? Entonces es complejo, pero ojo, porque también también puede convertirse en una tremenda oportunidad si sabemos mediarlo de manera adecuada, porque si bien es algo que trae conflicto, pero también es una oportunidad, como decía al principio, de conectarnos con nuestros niños a un nivel mucho más profundo, ¿ya? Sí. Y eso es súper importante. Entonces, algunas orientaciones, fíjate, que facilitan este proceso. Lo primero es organizarse. O sea, claramente, si nosotros tenemos la intención de ayudar y acompañar a nuestros hijos en que continúen el proceso educativo, que evidentemente jamás va a ser igual como que si estuvieran yendo al colegio. Ya es igual, hay que tenerlo. Pero si nosotros tenemos la intención de que ellos sigan aprendiendo, no podemos improvisar el día a día. Tenemos que tener una rutina, tenemos que planificarnos, ¿verdad? Porque si no hay planificación, lo contrario a la planificación es el desorden, el conflicto, las peleas, la pérdida de tiempo, etc. ¿Ya? Entonces, este es un proceso que puede generar mucho estrés si no hay una planificación, ¿ya? Y si queremos bajar el nivel de estrés, tenemos que planificarnos, ¿ya? Entonces, y tiene que ser una planificación intencionada, como lo que mencionábamos delante de la rutina diaria, en donde tenemos que establecer tiempos, ¿verdad? Horarios, etcétera, ¿ya? Y esto es muy importante, que nosotros bajemos el nivel de estrés también, porque los niños perciben, ¿ya? El estrés de los padres o cuidadores. Entonces, lo primero, organizarse y registrar por escrito, ¿ya? Lo que a lo mejor, mira, a lo mejor no vamos a alcanzar a hacer todas las... Y está bien si no podemos seguir todo el horario del día, pero con que hagamos una o dos tareas y vayamos avanzando en forma adecuada, en un clima de paz, o sea, creo que hemos logrado muchísimo, ¿ya? Sí. Entonces, segundo, destinar un horario estable. Esto es súper importante, el ejemplo que daba adelante. Si no tenemos un horario estable, los niños, olvídalo. Entonces, tenemos que establecer un horario estable que va a depender, por supuesto, de la disponibilidad de los padres, ¿cierto? O cuidadores, y este horario tenemos que registrarlo en nuestro cronograma, en donde se especifiquen en qué momentos vamos a tener de manera intencionada un tiempo dedicado al estudio, ¿ya? Y este tiempo, aquí no hay un tiempo perfecto, porque como te digo, va a depender de cada realidad dinámica familiar. Entonces, por ejemplo, ayer fui a comprar fruta y me encontré con un papá y me decía, mira, nosotros estamos los dos chicos y terminamos a la 1. Maravilloso, te das cuenta, maravilloso. Entonces los niños tienen clases por Zoom todo el día, pero es la realidad de ellos, y no todos tienen la misma realidad. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades, ¿verdad?, dentro de sus realidades, tiene que establecer. Lo importante es que destinemos un tiempo estable, si va a ser en la mañana 1 hora, si va a ser a media tarde 2 horas, o si va a ser en la tarde. ¿Me explico? ¿Ya? Sí. Y además, como estamos hablando de un tiempo estable, también tenemos que comprometernos a ser fieles. En tercer lugar, comprometernos a ser fieles en este tiempo destinado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos comprometemos... Esa te iba a preguntar, ¿qué quiere decir? Claro, o sea, si nosotros nos comprometemos a tener un tiempo estable, aunque sea breve, para acompañar a nuestros hijos, significa lo que te decían antes, o sea, hay que desconectarse del celular, hay que apagar la televisión, hay que dejar de hacer otras cosas, ¿ya? Y dependiendo de la edad, si es necesario, cuando son pequeños, hasta los 7, 8 años, requieren los niños que uno se siente a su lado, ¿ya? Sí. También depende de las características de los niños. O sea, hay niños que son pequeños y que son sumamente autónomos, tú los dejas haciendo la tarea, vuelve y ya está hecha, pero hay otros que no, entonces también tenemos que ser sensibles a las características de nuestros hijos, ¿ya? Si nuestros hijos son distráctiles, con facilidad, con mayor razón tenemos que apagar todos los elementos distractivos que hay en el entorno, y lo más seguro es que vamos a tener que sentarnos y asegurarnos que él o ella avance en sus tareas, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos la intención, la buena intención, ¿cierto? Pero no nos comprometemos, ¿verdad? Y seguimos hablando por teléfono, seguimos whatsappeando, seguimos haciendo cosas, moviéndonos de la cocina, al living o al escritorio, etcétera. Mira, la mayoría de los niños no se va a concentrar, ¿ya? O sea, el rango de lo normal es que no se van a concentrar en sus tareas,
van a avanzar con mucha lentitud o van a cometer errores por todo este entorno distráctil que hay, ¿verdad? Y cuando tú te acerques como mamá o papá a monitorearlo, te vas a dar cuenta que no avanzó o que lo está haciendo mal, que se equivocó. ¿Y qué hace el padre? La reacción natural de los padres es empezarlo a llamar la atención, a retarle, ¿verdad? Como que la culpa recayera sobre el niño muchas veces, siendo que el papá... Exactamente, y no nos damos cuenta, que es terrible, hasta después que pasa todo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es probable que le vamos a llamar la atención, nos vamos a estresar, y el niño o niña se va a quedar con una profunda sensación de frustración porque no entiende que lo hizo mal. De que lo hizo mal y no entiende si él hizo su mayor esfuerzo, ¿te das cuenta? Porque no es capaz de comprender que hay un montón de elementos distráctiles que no le permitieron avanzar en forma. Entonces, esto evidentemente que puede dañar su disposición hacia el aprendizaje, ¿ya? Y puede generar un rechazo incluso a las tareas escolares. Como, no, porque sabe que tiempo de incomprensión, un tiempo de retos, etcétera. Entonces, ahí tenemos que ser súper cuidadosos nosotros los padres, que cuando abordemos el tiempo de estudio, de tarea, generemos un contexto emocional que sea positivo. Insisto, las emociones positivas abren la mente al aprendizaje, las emociones negativas cierran la mente a los niños, sino que también nosotros los adultos. Así que eso es algo que tenemos que recordar. Sí, pienso igual en lo que decías, en las palabras de afirmación para los niños igual. O sea, mientras están estudiando, decirle que, darle palabras de afirmación. Cada uno conoce a sus hijos y saben cuál es el área, exacto, saben cuál es el área quizás débil donde se sienten incapaces. Y es muy importante, como decías en un comienzo, o sea, este es un tiempo, es una oportunidad, más que una crisis, es una oportunidad para poder, no que solamente una profesora le diga a tu hijo en el colegio, vamos, tú puedes, sino que su propio papá, su propia mamá le diga a su hijo, puedes hacerlo, yo creo en ti realmente. Entonces, Claudita nos decía que algunas orientaciones, ¿cierto?, que facilitarían este proceso de estas rutinas dentro del contexto de tareas escolares y contenidos y todo eso serían organizarse y registrar por escrito lo que se va a planificar. Lo otro, destinar este horario estable, un horario fijo, dependiendo de cada realidad de las familias. Y en tercer lugar nos decía, eso muy importante, que comprometerse, o sea, ser fiel a este aprendizaje de los niños. O sea, si voy a enseñarle a mi hijo, voy a dejar de lado ciertas cosas y voy a ponerme ahí con él, voy a hacer el esfuerzo, porque para todos es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo, exactamente. Entonces, una pregunta, ¿por qué es tan importante que los niños sigan estudiando en la casa en este periodo? Porque hay papás que de repente dicen, no, voy a cortar el año escolar a mis hijos, ¿por qué? Convéncenos. Da lo mismo que pierda un año. Yo también escucho, da lo mismo que pierda un año. Oye, qué importante pregunta. Mira, acá yo te diría que hay dos elementos fundamentales, y es súper importante tener claro esto. Mira, acá no se trata de seguir avanzando en contenido. Yo igual escuchaba a los papás, me da lo mismo que aprendan los contenidos, un año que no aprenda de contenido. Es que acá no estamos hablando de contenido, eso hay que tenerlo súper claro. No estamos hablando de contenido. Los contenidos son solo un medio para que los niños desarrollen las llamadas habilidades, para que desarrollen la atención, la concentración, la memoria, la capacidad de síntesis, análisis, para que desarrollen responsabilidad, la capacidad de asombro, la curiosidad, el razonamiento lógico, hábitos, persistencia, enfoque, etcétera. Todas habilidades llamadas habilidades para la vida, ¿cierto? Cuando tú le preguntas a un papá, independiente de las creencias que tengas, ¿qué quieres para tu hijo? No, que sea feliz, que desarrolle habilidades para la vida, ¿cierto? Normalmente es como la respuesta que te dan. Bueno, todas esas habilidades para la vida se desarrollan en cosas cotidianas del diario vivir, ¿ya? Entonces, nosotros realicemos. Aquí no se trata de seguir avanzando en contenido, sino que se trata de que en lo poco que hagamos, tengamos claro que los niños no están aprendiendo contenidos, el contenido es solo un medio, sino que están desarrollando habilidades, atención, concentración, hasta psicomotricidad, o sea, son tantas las habilidades que están desarrollando los niños a través de una tarea que pudiera parecer insignificante. Sí. ¿Ya? Entonces, insisto, no es relevante la cantidad de tareas que realicen, ¿ya? Sino que básicamente, mira, si logra al menos 1, 2 tareas diarias bien hechas, en donde
tuviste que el niño disfrutó, se asombró, aprendió, desarrolló ciertas habilidades, ¿verdad? Se logró el objetivo propuesto. ¿Te das cuenta de lo que es la educación propiamente tal? Sí, ¿Ya? y eso es súper importante. No, dímelo. dale. Ya, No, y otra dimensión fundamental, en segundo lugar, Andrea, es que como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones durante esta entrevista, esta es una oportunidad única en donde nosotros podemos no solo acompañar a nuestros hijos, sino que influenciar, orientar, retroalimentar, afirmar y animar desde el amor. Si tú piensas en los niños cuando van al colegio, nada de esto ocurre. Y no por una mala intención de nosotros los docentes, tú también eres educadora diferencial, lo sabes, sino que porque muchas veces estamos con 30 o 40 niños y tenemos que pasar contenidos y no se puede, ¿te das cuenta? Pero cuando un niño está en la intimidad del hogar con el papá, con la mamá o con el adulto cuidador, tenemos la oportunidad de afirmarlo, ¿cierto? Desde el amor, como decías tú, ¿cierto? Y cuando un niño tiene dificultades, no, lo vamos a lograr, podemos lograrlo. ¿De qué otra manera? Si no está resultando de esta manera, ¿de qué otra manera podemos lograrlo? O sea, yo te digo que trae una alegría en el corazón de un niño que el papá o la mamá o ese adulto cuidador esté ahí ayudándole en sus tareas. Eso, o sea, no tiene valor, ¿te das cuenta? Entonces, esta experiencia de acompañar bien abordada, tú la puedes transformar en una oportunidad que le permite a los niños y niñas desarrollar un profundo, profundo sentimiento de seguridad, de sentirse amado, de sentirse valorado, de sentirse contenido. Y eso va a dejar una huella, pero profunda, en la vida de tus hijos e hijas por siempre, de este tiempo. Por siempre, en su autoestima, en su seguridad, etc. Qué lindo pensar eso, de que Dios le está dando la oportunidad a todos los papás y las mamás de en este tiempo poder de alguna manera servirle a sus hijos en cuanto a esto, en afianzar la autoestima que, como tú dices, para toda la vida los va a afirmar. Entonces es importante que los niños sigan estudiando en casa en este periodo. Sí es importante, como tú decías, Claudita, no solo son los contenidos, sino que va más allá, y es importante que los papás sepan después, cuando salgamos de esta pandemia y los niños sigan yendo al colegio, también sigan con este pensamiento, no son los contenidos solamente los importantes, lo que están aprendiendo los niños, sino estas otras habilidades para la vida, como decía la Claudita. Otra pregunta, ¿el espacio físico tiene alguna relevancia en los aprendizajes de los niños? Sí, mira, fíjate que el espacio físico igual es súper importante, Andrea, porque igual hemos hablado de tiempo estable, ¿cierto? Y el espacio físico lo ideal es que también sea un lugar estable, independiente de si vives en un departamento pequeño, grande, o en una casa grande o pequeña, es súper importante definir un espacio donde los niños y niñas se sienten ahí en forma estable, diariamente hacer sus tareas, ¿ya? Sí. Un lugar estable organizarse. Otra cosa importante es que este lugar estable cuente con luz natural o en su defecto con luz artificial o iluminación eléctrica, porque si no cuenta con una de ambas, esto puede provocar sueño, letargo, afectar las emociones, causando desánimo o incluso, ojo, fatiga visual, ¿ya? Y es súper importante que en este lugar estable esté el televisión apagada. Ahora, como tips más así concretos, si tú tienes la posibilidad escritorio ideal, eso está dentro de tus posibilidades, ¿ya? Y lo ideal es que en este escritorio, ¿cierto? El niño pueda personalizarlo, pueda tener sus elementos, ¿verdad? A disposición, hacerse cargo, hacerse responsable del orden, etc. Pero ojo, porque si tú también usas la mesa del living, que está ocurriendo muchísimo, donde normalmente comes, una buena idea también es que, por ejemplo, tengas una caja plástica, de cartón o de cualquier material que esté dentro de tus recursos, ¿verdad? En donde tú ahí tengas todo ordenadito los libros de tus hijos para tenerlos a mano. Entonces, si vamos a hacer la tarea de lenguaje, vamos y sacamos el libro y lo tenemos todo a mano, ¿cierto? Sí. Y también podemos incorporar otra cajita plástica o otro material más pequeño en donde también tengamos diversos materiales como las lápices, tijeras, pegamentos, escarcha, etcétera, brillantina, pegote, etcétera, en donde también si tenemos que hacer una tarea de arte, por ejemplo, no salgamos, ¿dónde está el pegamento? Y va a recorrer las piezas, a desarmar la casa para encontrar el pegamento, ¿te das cuenta? Sí. Perdemos un montón de tiempo, no terminamos estresando, y que dónde lo dejaron. Entonces lo ideal es que tengamos todos los materiales ahí a mano, ¿ya? Sí. Y enseñar. Perdón que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, sí. Qué buen consejo que diste, práctico, de tener estas cajitas, porque si no tienes el espacio, si no tienes una pieza solo para que los niños estudien, y vas a utilizar la mesa del living, la mesa del comedor,
por lo menos, bueno, sácale las tacitas de té, colócaselas a un ladito, despéjale esa área, que el niño sepa que es su área, y trae las cajitas. Muy fácil, muy sencillo, me gusta. Exacto. Y ojo, porque una vez que termina el tiempo de estudio, también tenemos que enseñarle a hacerse responsable y a dejar limpio el lugar, porque es un lugar comunitario, ¿te das cuenta? Que es de uso familiar. Entonces, también vamos desarrollando, fíjate, ya a través de esto tenemos la oportunidad de ir desarrollando sentido de la responsabilidad de sus materiales escolares también, ¿te das cuenta? Y haciendo hincapié que hay que cuidar los materiales, que hay que guardarlos, igual como si estuvieran en el colegio, en el fondo, que es lo que hacen también en el colegio, con mayor razón en el hogar. ¿Ya? Y esto te va a evitar tener 1.000.000 de discusiones, quejas y críticas por el posible desorden que pueda quedar, ¿ya? Porque si tú no le enseñas eso a tus hijos, finalmente el adulto se va a desgastar asumiendo la responsabilidad de ordenar y más encima lo va a hacer a regañadientes, ¿te das cuenta? Los niños quedan resentidos y nuevamente estamos añadiendo y dando una connotación negativa al aprendizaje. Entonces, insisto, una vez más tenemos que cuidar este clima emocional en torno al aprendizaje, ¿ya? Para que el niño tenga una buena disposición y para que todos disfrutemos de este tiempo, en definitiva. Sí, sí. Bien, otra pregunta, Claudita. Nos quedan 2 momentos o espacios que mencionaste al principio, ¿cierto? ¿Sí? El espacio de colaboración y un espacio de calma mencionaste. Entonces, con respecto a eso, ¿qué podemos implementar en una rutina? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro que podemos implementar? Mira, esto es uno de los que a mí más me encantan a nivel personal. Mira, el momento de colaboración es súper importante, fíjate, porque son aquellos momentos en donde todos los integrantes de la familia se comprometen a colaborar en los diversos quehaceres del hogar, incluidos los niños. O sea, tú ya tienes un niño de 3, 4 años y tú ya puedes empezar a inculcar pequeñas responsabilidades e ir educando, ¿ya? Eso entonces, le viene muy bien a todos los papás, espacio de colaboración, les conviene. Sí, fíjate que, mira, como comenté, ¿cierto? Hay ellos en donde todos los integrantes de la familia se comprometen intencionadamente a colaborar de la casa, porque fíjate que como comentábamos al principio, en este contexto que estamos viviendo hay una tremenda carga emocional y psicológica sobre los padres o cuidadores, ¿ya? Quienes muchas veces pueden llegar a sentirse muy sobrepasados con la magnitud de estos desafíos, porque fíjate la cantidad de desafíos, o sea, estar en casa, cuidando, educando, teletrabajando, y además las labores propias del hogar. Entonces, acá es súper importante, Andrea, reconocer que en estos tiempos no puede haber una única persona, padre o madre, que se lleve todas las labores del hogar sobre sus hombros. Quizás de marzo para atrás, a lo mejor, en muchas familias había una sola persona que hacía todo. Pero en este tiempo, donde además, en este tiempo donde estamos todos juntos, las labores del hogar se han duplicado o triplicado, ¿ya? O sea, por ejemplo, antes, como los niños no estaban en casa, claro, la casa estaba reluciente todo el día, pero donde hay niños, olvídalo, o sea, hay desorden seguro, hay suciedad segura, hay caos seguro. Y si la familia es grande, olvídalo, la cantidad de loza que se acumula en la cocina, yo lo he conversado con la ropa, lo he conversado con muchísimas mamás, o sea, esta es una rutina que te levantas en la mañana, preparas el desayuno, estás lavando, preparas almuerzo, estás lavando la cocina impecable y los niños ya tienen hambre de nuevo, entonces es una cosa que no para, entonces es mucha pega y hay que reconocerlo. Entonces acá todos los miembros de la familia, sin excepción, deben aprender a colaborar y a desarrollar una responsabilidad comunitaria de los quehaceres del hogar. Los niños pueden ser muy pequeños, pero son muy inteligentes, y ojo, porque esto de ayudar, fíjate que el otro día lo conversaba con una amiga, y se va a reír cuando vea el video, porque lo hemos conversado mucho, ella igual tiene 3 hijos, yo tengo 2, entonces conversábamos y que en definitiva esto de colaborar con otro es un gesto de amor, es un gesto de amor, ¿ya? No hay que ponerlo como una imposición, sino que es un gesto de amor, porque te amo, te ayudo, porque te amo, me comprometo, y somos todos responsables, es la llamada corresponsabilidad, y eso es hacer familia, todos nos apoyamos, todos nos cuidamos, uno para todos, todos para uno, ¿te das cuenta? Y los niños pueden asumir algunas responsabilidades básicas del hogar, y que de verdad te quitan la mesa, guardar la loza, colgar la ropa, hacer sus camas. No importa que la cama no quede perfecta, ¿qué importa? ¿Me entiendes?
El otro día vi en las redes sociales que tus hijos te prepararon la Sí. mesita para el desayuno. Sí, o sea, de hecho, a mí me sorprendió mucho porque una de las cosas que hemos conversado es que tenemos que ayudarnos. Yo les explico, o sea, la mamá no puede hacer todo. Si estoy aquí en la casa, de seguro no me voy a enfermar de coronavirus, pero a lo mejor me voy a estresar haciendo infinidad de cosas. Entonces, hemos practicado mucho eso de que todos para uno para todos, todos para uno, todos nos apoyamos como un gesto de amor. Entonces, claro, encontré una notita, me levanté y en la puerta de mi pieza había una notita pequeñita que decía, mamita, te queremos mucho, hicimos la mesa. Entonces, claro, fui a ver a la cocina y estaba la mesa preciosa, habían puesto hasta una florcita, habían puesto frutilla, el platito, todo maravilloso. Entonces uno dice, pucha, qué rico, se puede, ¿te das cuenta? Se puede, y todos podemos, todos podemos. Ahora, el detalle de esto es que tenemos que enseñarle a los niños. ¿Ya? Y hay que enseñarles tal cual, de manera específica, cómo debemos hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si le vamos a enseñar a colgar la ropa, tenemos que darle el modelo y tenemos que decirle específicamente cómo se hace. Sí, guiarlos. Guiarlo. Y si se equivocó, no importa. Si la dejó media mal colgada, bueno, ya aprenderá, pero está desarrollando autonomía, está ayudando, ¿te das cuenta? Está teniendo un acto de amor, de generosidad. Y eso es mayor a que quede todo perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que enseñarles qué deben hacer y cómo deben hacerlos de manera específica, ¿ya? Lo importante es que las labores del hogar no pueden recaer sobre una única persona en este tiempo, ¿ya? Y bueno, y los espacios de calma. Eso te iba a decir, los espacios de calma. Sí. Y para ir terminando, ¿cierto? Los espacios de calma. Fíjate que el espacio de calma, tal como lo dice su nombre, es un espacio de tiempo donde nos conectamos intencionalmente con nuestros niños y niñas para calmar, tal como lo dice su palabra, para calmar. No está centrado en la diversión ni en nosotros, sino que es un tiempo para calmar ¿qué? La ansiedad que válidamente puedan estar viviendo nuestros niños. Fíjate que he conversado con hartos padres y madres, como yo estoy en edad de crianza, tengo hijos de 6, 7 años, entonces también me conecto mucho con otros padres que tienen niños de esa edad, y hemos conversado mucho que hay periodos del día en que los niños tienen así como una explosión de energía, y sobre todo a esa hora de las 6, 7 de la tarde, donde los papás están más cansados y es como que no quieren escuchar, entonces, y los niños están más prendidos. Entonces, hay un momento del día en donde manifiestan una gran inquietud y una gran necesidad de moverse y jugar gritando, y acá yo sé que muchos se van a reír, porque es verdad, o sea, y como que se desbordan emocionalmente, y uno está súper cansado normalmente a esa hora. Entonces hay como un exceso de energía acumulada que necesitamos que podemos encauzar a través de estos llamados espacios de calma. Fíjate, vamos a dar algunas ideas de cómo podemos implementar estos espacios de calma. Por ejemplo, uno, podemos invitar a nuestros hijos, sobre todo a eso de las 6, 7 de la tarde, que ya necesitamos ir como bajando las revoluciones para que se acuesten temprano, ¿verdad? Entonces podemos invitar a nuestros niños a escuchar música tranquila, música puede ser de un instrumento, y leerles un cuento o un libro, dependiendo de la edad, ¿cierto? Si los niños son pequeños, podemos leerles un cuento con música, y podemos ir conversando de lo que ocurre en el cuento. Podemos hacer una lectura compartida, o sea, lee el niño y leo yo, ¿te das cuenta? Y nos vamos turnando, o que lea solo también, y nosotros estamos ahí acompañando, y después de eso podemos comentar, conversar acerca de lo que leyó, pueden terminar haciendo un dibujo, pero en un contexto de mucha paz y tranquilidad, ¿ya? Otra idea de momento de calma es también utilizar mucho, esto es de la estrategia de la música, en donde, por ejemplo, con compañía de música suave, relajante o instrumental, podemos revisar, por ejemplo, fotografías, ya sean digitales o los que tengan en su casa estos álbumes impresos de fotografías, ¿cierto? Que puede ser de cumpleaños pasados, de vacaciones, o de cuando el niño era bebé. Por ejemplo, cuando fotografías de cuando nació, y contarles qué sentimos cuando los vimos por primera vez, cuando hicieron cosas por primera vez, te das cuenta de qué sentimos nosotros como padres, o por ejemplo, de cumpleaños anteriores, y quiénes vinieron, y recordar qué recibimos de regalo, y qué fue lo entretenido, y que vino la abuelita, que a lo mejor ya no está, te das cuenta, o de las vacaciones pasadas, ver fotografías, como te digo, en digital o en impresa, campos que muchas veces los niños se olvidan, o sea, los niños de hecho se olvidan, ¿ya?
pero cuando los vemos, entonces traemos un momento de alegría y generamos un contexto de alegría recordando estas cosas lindas, ¿ya? Y vamos afianzando recuerdos hermosos en los niños, ¿te das cuenta? O también podemos comentarle de cosas que nosotros hacíamos cuando nosotros éramos pequeños, de cómo nos entreteníamos nosotros, ¿te das cuenta? Yo eso lo practico mucho, yo les cuento mucho de, no sé, por ejemplo, yo ya estoy en la década de los 40, entonces yo soy de los 80 cuando era niña, entonces nosotros nos entreteníamos con 2 canales, que era lo que había, no teníamos muchos juguetes, en fin, entonces, y cómo está así, no teníamos muchas cosas para jugar en realidad, entonces teníamos mucha imaginación. Entonces ellos se divierten mucho cuando yo les cuento qué hacía yo cuando niña. Sí. Otro momento de calma, Andrea, es disponer para los niños libros para pintar o dibujos de sus monitos preferidos o series. Que los niños tengan a la mano, ¿te das cuenta? No que tengamos que salir a buscar en el momento, sino que ellos puedan tener a disposición de ellos junto con lápices de colores, y que ellos puedan utilizarlos en un contexto desestructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tarde, con música, a lo mejor tirarse en la alfombra, o en un sillón, o en el suelo, o con un cojín, ¿te das cuenta? En un contexto desestructurado, relajado. Da lo mismo que el niño, si es chico, se salga de los márgenes, ¿ya? O sea, ¿me explico? O sea, la idea es que pueda encontrar calma, ¿ya? Tenemos otra actividad, por ejemplo, también proporcionarle, hay algunos que les gusta más hacer cosas, ¿te das cuenta? Sí, Entonces, eso te iba a decir. claro, que son como más kinestésicos, que necesitan moverse un poquito más, a lo mejor proporcionarle revistas usadas, que ellos puedan recortar, que ellos puedan hacer un collage, ¿te das cuenta? Sobre una temática que nosotros le propongamos, o que ellos decidan una temática determinada. O podemos proporcionarle papeles de diversos colores, tijeras, pegamento, y que realicen manualidades simples, pero en forma totalmente desestructurada, o sea, no busquemos la perfección, la idea es que encontremos calma en esto, ¿ya? Así como los adultos se calman tejiendo, bordando, dibujando, los niños también pueden realizar algunas actividades con las cuales se pueden calmar, ¿cierto? Entonces podemos hacer barquitos de papel, a lo mejor tarjetitas para la familia, para la mamá, para el hermanito, te quiero mucho, un dibujito, ¿verdad? Figuritas de origami, etc. Y otro momento también súper importante que también calma mucho a los niños es compartir oraciones de gratitud. Por ejemplo, tener un tiempo donde ellos puedan expresarse verbalmente todo lo que hemos hecho en este día, ya como por ejemplo, gracias porque tuvimos alimento, porque estuvo el papá, porque estuvimos calentitos en casa, porque estuvo la mamá y pudimos, no sé, cantar, o pudimos salir al patio, o pudimos mirar por la ventana y vimos un pajarito. Entonces, idealmente acá a lo mejor a los niños no se les va a ocurrir todas estas cosas, entonces uno tiene que darles el modelo, y uno enseñarles a que podemos tener gratitud por una infinidad de cosas sumamente simples, ¿te das cuenta? Y les enseñamos a los niños a valorar lo simple de la vida, y a ser felices y a ser agradecidos con las cosas simples. Y en este tiempo, es un tiempo más que nunca en donde tenemos que valorar que tenemos un techo, que tenemos un plato de comida, etcétera, ¿cierto? Sí, me encantó lo que dijiste, de este tiempo de calma y también estos espacios de colaboración. Quería mencionar un incentivo para los papás, que mi suegra, Patti, ella de chiquitita, o sea, desde que mi esposo y sus hermanos eran chiquititos, les enseñó estos tiempos de colaboración. Miren. Y ellos tenían algo que se llamaba el batallón limpieza. Entonces ella tenía que hacer aseo en la casa, y para ellos era un juego, obviamente, y lo formaban en una filita. Somos un batallón, el batallón limpieza, decía, y se ponían a ordenar. Y hasta el día de hoy quiero decirle a todos que el que pasa la aspiradora acá en casa y trapea el piso es mi esposo. Esos son frutos de este tiempo de colaboración que tenían cuando eran chiquititos, y es súper importante porque va a repercutir en el futuro. Le estás enseñando a amar a otros, a este trabajo en conjunto, en familia, a servir a otros, a no ser individualista, un montón de cosas. Y los espacios para calma, me encantó lo que dijiste, Claudita, porque hay niños, quizás hay papás que están escuchando y se preguntan, pero mi hijo es súper inquieto, mi hijo no lo puedo calmar, pero hay ciertas actividades que se pueden hacer. Que de calma no significa que tengan que estar quietos y que tengan que estar así como cálmate, 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 y te pongo música y te tienes que calmar. Puedes leer, ver fotos, pueden armar un puzzle, pueden ir pintando, como decías tú. Entonces están moviéndose, están haciendo igual, pero de manera más pausada,
de manera más calmada. Me encantó lo que dijiste, creo que es un muy buen consejo para los papás. Y por Andrea, último, me falta dime, el último dime. momento de calma. Yo diría que este es fundamental y este tiene que ser todos los días y diario, 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 ojalá antes de que los niños se acuesten. Finalmente, uno de los momentos más importantes de darse el tiempo en forma diaria, Andrea, es simplemente abrazar y contener físicamente a tu hijo o hija, independiente si es pequeño o si es grande, fomentar este abrazo contenedor por un largo rato, donde además de hacerle cariño y tenerlo en tus brazos, al mismo tiempo sobre él o sobre ella. Y palabras tales como te amo, siempre te amo, independiente de lo que hagas o no hagas, eres la alegría de mi vida, gracias por ser mi hijo, eres lo mejor que Dios, estoy orgullosa de ti, eres un niño inteligente, gracias por ser colaborador, gracias por ser tan dulce, etcétera. Afirmarlo, a lo mejor los niños no son así de maravillosos, seamos realistas, pero enfocarse en todo lo bello, hermoso y hacérselo saber a los niños. Eso, Sí, o sea, de verdad, eso genera una calma enorme en los niños. sí, Todos los sí. días, antes de dormirse, yo te aseguro que vas a tener unos frutos que van a ser así, a la vista. Qué lindo, no solamente palabras, como dices, sino también, como tú bien La dices, este contención abrazo física. contenedor que necesitan los niños. Y bien, para ir finalizando este tiempo súper edificante que nos has dado, Claudita, te damos las gracias desde ya. ¿Cómo llevamos este tiempo de calma, pero a los papás, hablando del concepto de autocuidado, en todo este papel que tienen de educadores, de cuidadores, de un montón de cosas? ¿Cómo lo llevamos a ellos? Mira, el tiempo de calma para padre es aquí, pero básico, relevante. Yo creo que este es el pilar de todo lo que nos calma o tiempos de autocuidado, que básicamente son aquellos espacios o tiempos donde los padres o cuidadores debemos descansar, debemos practicar el autocuidado, porque no solamente se trata, Andrea, de nuestros hijos, sino que el autocuidado es fundamental para estar saludable. Fíjate que los padres tenemos mucho que entregar, ¿verdad? Pero debemos reconocer que un padre o una madre agotado físicamente o emocionalmente va a tener grandes dificultades para lograr comunicarse con sus hijos y va a tener muchas dificultades para conectarse en forma saludable con sus hijos. Cuando nosotros como padres estamos agotados físicas o emocionalmente, corremos el riesgo de perder la perspectiva, la sana perspectiva, y corremos el riesgo de volvernos muy irritables y muy críticos con los niños, y además le transmitimos toda esta carga a nuestros niños. Entonces, ojo, no podemos cuidar de otros si no nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos cuidamos a nosotros mismos? Somos más productivos, tenemos más energía, somos más pacientes. Entonces, de pronto, aquí hay que priorizar, ¿ya? Porque evidentemente que el tiempo libre no existe. Yo creo que hasta la gente que no tiene hijos lo sabe, ¿cierto? El tiempo libre no existe. Siempre hay un millón de cosas que hacer, de desafíos y responsabilidades, pero aquí tenemos que priorizar. Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor en este tiempo, tener una casa perfectamente limpia y ordenada, a lo mejor no es tan importante. Prioridad. ¿Cierto? Fíjate que, por ejemplo, para las mamás, ojo, para las mamás que tienen bebé, este es un consejo para las mamás que tienen bebé, por ejemplo, que son los padres que tienen bebé, sobre todo ellos son los que... Entonces el bebé está durmiendo, son pequeños y está durmiendo, ¿qué hacen? Tiempo para hacer aseo, para hacer comida, Entonces, no, o sea, tranquilidad, o sea, el mundo no se va a acabar porque no tengamos la casa perfectamente limpia, ¿ya? Pero sí nuestro mundo se puede desmoronar si no nos autocuidamos, si no dormimos. Sí, cuando el bebé duerme, duerme, mamá, no te preocupes que quede la loza sucia, ya habrá o sea, yo te aseguro que si tú duermes, si descansas, si ves un ratito de tele, si te lees un libro, o llamas a una amiga, porque a veces ni eso hacemos las mamás cuando tenemos hijos muy, muy pequeñitos, o sea, es como nuestros hijos tenemos un tiempo libre y nos ponemos a hacer cosas de la casa. Conéctate en este tiempo, conéctate a través de las redes, conéctate a través del WhatsApp, del teléfono, con otras mamás, no te quedes aislada, de verdad. Autocuídate, preocúpate de ti también, ¿ya? ¿Por qué? Porque o sea, debemos aceptar, fíjate, que no somos padres y madres perfectos, que nunca, y ojo, nunca vamos a llenar las expectativas ni de nuestros hijos,
ni a nuestros esposos, ni los esposos a su esposa, etcétera, pero específicamente hablando de nuestros hijos, nunca vamos a llenar nuestras expectativas. Y ojo, porque ese tampoco es nuestro objetivo, ¿ya? Nuestro objetivo es formar niños seguros, emocionalmente sanos, felices, que aprecien la vida. Pero nunca nuestro objetivo va a ser sinónimo de satisfacer todas sus demandas. Y muchas veces vamos a tener que decir que no, aunque ellos se enojen, aunque hagan pataleta, y eso en ningún caso nos transforma en malos padres o madres, sino que por el contrario, ¿cierto? Entonces, ya hemos dicho que los criterios fundamentales para abordar la crianza en tiempos de pandemia tiene que ser la flexibilidad, tiene que ser el no sobreexigirnos a nosotros mismos ni sobreexigir a nuestros niños, ¿ya? Y para ir cerrando, Andreita, fíjate que un tips, cuando termines el día, piensa en las cosas que hicimos bien durante el día y no solamente pienses en las veces que te desbordaste o que perdimos la paciencia. Piensa en lo que sí ocurrió, no en lo que no hicimos. Deja la culpa a un lado. Entonces, es fundamental que tratemos de cerrar el día con nosotros mismos y con nuestros niños, reconociendo y centrándose en lo que hicimos bien, en lo que tratamos de hacer lo mejor posible. Reconocer que hubo momentos de conexión, de tratarse bien, que a lo mejor hicimos cosas simples, pero que fueron de suma importancia, los pudimos abrazar, los alimentamos bien, tuvimos un tiempo de conversación, los cuidamos, les dimos una sonrisa, los pudimos contener. Oye, y cuando un día si las cosas no resultan bien, perdonar, respirar profundo y pensar que mañana va a ser un nuevo día donde podremos comenzar con todo y más amor. Eso. Dos cosas para ir cerrando de lo que dijiste, que estuvo súper todo muy interesante, la última pregunta que te hice, hay tiempo para todo. Yo hoy día hablaba por teléfono con alguien y le decía, tranquilidad, le decía yo, si te sientes mal hoy, si te sientes agotado, si te sientes cansado, si te sientes enfermo, tranquilo. Y le decía, hay tiempo para comer bien y hay tiempo para comer tallarines algo con rico. salchicha, le decía yo. Y los Exactamente. papás en este tiempo creo que tienen que entender eso, o sea, hay tiempo para ordenar y hay tiempo que no vas a tener para ordenar y tienes que invertirlo en ti mismo, este autocuidado. Y reconocer lo último que dijiste, reconocer las cosas buenas que hiciste como papá en el día. Eso te va a traer una salud emocional para que tú estés bien y tú puedas cuidar de tus hijos y del resto de tu familia también. Queremos agradecerte, Claudita, por todo esto. Gracias. Cientos de consejos que nos has dado. Muchas gracias por darnos de toda tu experiencia, de tu sabiduría y tu amor de mamá que tienes también. Lo valoramos muchísimo. Esperamos que a todos les haya servido todos estos consejos, que sí sé que les sirvió. Comparte este video con otros papás que quizás están en apuros, que no saben qué hacer. Comparte este video para que pueda ser de ayuda para ellos también. Les agradecemos a todos por haber estado mirando esta entrevista y quédate conectado después a todas nuestras redes sociales, a todas las reuniones que tenemos. Estás invitado, si nos estás viendo por primera vez, quedas absolutamente invitado a todas las instancias que tenemos donde nutrimos no solamente estas cosas familiares de crianza, sino que nutrimos nuestra fe en Dios también. Que Dios les bendiga y que nos acompañe a todos en este largo camino que nos queda de esta pandemia, pero sabemos que Dios está al control de todo lo que pasa, de la familia, de los hijos, de la crianza. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Chao.